aplicación en lo que significa la práctica diaria de lo que es la cirugía y la medicina en general. De tal manera que vamos a dejar en palabra a los miembros del grupo 14 y el grupo 13 para que podamos empezar las exposiciones correspondientes. Como es de costumbre, luego de las exposiciones, hagan ustedes las preguntas correspondientes, anótenlas, mejor dicho, y terminada la exposición, hacemos ronda de preguntas, ejemplos, casos clínicos, etcétera, todo lo que podamos agregar a lo que significa el seminario como parte teórica. Bien, muchachos, podemos empezar. Ya. Ok, doctor, compañeros, doctor, buenas tardes. Vamos a empezar con la exposición de asepsia, antisepsia y esterilización. Siguiente diapo, por favor. Vamos a comenzar por definir primero lo que es asepsia. El término asepsia viene del prefijo a, que significa negación, falta o ausencia, y sepsis, que significa infección o contaminación. En términos etimológicos, entonces significaría ausencia de materia séptica, es decir, la falta absoluta de gérmenes. Sin embargo, el concepto en medicina es un poquito más complejo y aparte de ser una ausencia de la materia séptica o referente a la infección, por extensión debe constituir también el método de prevenir las infecciones, sobre todo la que se realiza actualmente mediante procedimientos físicos. Esta ausencia de microorganismos que pues evitan la enfermedad. Como tal, la asepsia también va a incluir otros conceptos como la preparación del equipo, la instrumentación, el campo de operaciones mediante mecanismos de esterilización y desinfección. Asimismo, algunos teóricos nos dicen que hay tipos de asepsia y los dividen en dos grupos, uno que es asepsia médica y otro que vendría a ser asepsia quirúrgica. En la asepsia médica nos hablan de un tipo de asepsia dirigida a eliminar los patógenos que pueden causar reinfecciones una vez que han sido eliminados del paciente y está relacionada sobre todo con métodos de aislamiento. Para llevar una asepsia médica se llevan acciones como la aplicación de soluciones hidroalcohólicas, el lavado de manos antes y después de entrar en contacto con el paciente, o también la utilización de guantes desechables, de mascarilla para examinar al paciente, el uso de indumentaria adecuada, como una bata, o los residuos como gasas que deben ser desechados en contenedores especiales. Asimismo, en comparación con el otro tipo de asepsia, que es llamada asepsia quirúrgica. Esta asepsia quirúrgica tiene como objetivo evitar la entrada de patógenos durante los procedimientos invasivos y está más relacionada con el término de esterilidad. En este objeto, o en este apartado, en este concepto de asepsia, el personal participante en la intervención tiene que estar correctamente aseado, no llevar joyas o elementos que puedan desprenderse. También tienen que tener cubiertas sus extremidades con ropa, mascarillas, guantes esterilizados y todo el instrumental deberá haber sido debidamente esterilizado. El lugar de la intervención para el mismo término de asepsia tendría que estar preparado y dispuesto para una intervención higiénica, utilizando gasas y sábanas esterilizadas. Asimismo, en esta operación, todos los materiales desechables utilizados, como guantes, mascarillas o batas, tienen que ser tirados a un contenedor habilitado para este fin. Y luego, obviamente, tendrá que haber un lavado de manos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver la antisepsia. Esta se va a comprender al conjunto de técnicas destinadas a la eliminación total o mayoritaria de los gérmenes que van a contaminar un medio. Por lo cual, este conjunto de procedimientos o actividades va a tener el objetivo de inhibir, es decir, detener o destruir a los microorganismos potencialmente patógenos que vamos a encontrar en el medio. Para esto se va a utilizar una serie de sustancias, van a ser los biocidas, que van a ser antisépticos, que se usan en piel y tejidos humanos. Ejemplos de estos tenemos, por ejemplo, alcoholes, clorhexidina, entre otros que vamos a pasar a ver, y los desinfectantes que vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Entonces, comenzando con los alcoholes, vamos a ver que los alcoholes son compuestos orgánicos del agua.
En la medicina usamos dos tipos de alcoholes, el etílico y el isopropílico. Estos van a tener una actividad antimicrobiana y además van a tener actividad de solvente, es decir, que van a ayudar como al solvente de otros productos. La concentración de estos alcoholes van a ser etílico el 70 al 96% y el isopropílico al 70 al 100%. El espectro de acción va a ser una acción rápida y de amplio espectro. Van a actuar frente a bacterias gram positivas, gram negativas, micobacterias, hongos y virus, pero no van a ser esporicidas. Y a bajas concentraciones van a potenciar la actividad de otros biocidas. Entre el alcohol isopropílico y el etílico, el isopropílico va a ser más dañino para el organismo. Y el isopropílico va a ser principalmente bactericida, el etílico virucida. Y se van a inactivar en presencia de materia orgánica. Siguiente, por favor. Entonces, las indicaciones como ya mencioné, van a desinfectar o la limpieza de la piel antes de la aplicación de inyecciones o un procedimiento quirúrgico menor. También se usa para la desinfección de material no crítico como termómetros y fonendoscopios, pero no se debe usar para la desinfección del instrumental quirúrgico. Muy importante esto. No se recomienda usarlo sobre heridas, ya que irrita, es muy irritante, y además puede formar un coágulo que va a favorecer el crecimiento de las bacterias. También es indicado para el uso de higiene de manos. Se ha visto que el uso del alcohol para en higiene de manos es más eficaz en prevenir la transmisión de agentes que el simple lavado de manos con jabón y agua. Esto en todas las infecciones menos en la infección por Clostridium, ya que, como mencioné, no es esporicida y tiene mejores resultados el uso de agua y jabón por su pobre actividad lítica frente a las esporas. ¿Qué efectos adversos van a tener? Estos van a ser leves, ¿sí? Pero como mencioné, en heridas abiertas se irrita si se deja mucho tiempo. Superficies lesionadas empeora el daño e incluso puede generar un crecimiento bacteriano, ¿no? Al volatilizarse puede irritar la mucosa nasal y lagrima y es más tóxico el isopropílico 2 veces sobre el etanol. Precauciones. Al ser volátiles, inflamables, tenemos que guardarlos o almacenarlos de una manera correcta y debemos de dejar que se evaporen completamente en, por ejemplo, la electrocirugía o cirugía, por lo mismo que son inflamables. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a pasar a la clorhexidina. La clorhexidina es es una molécula catiónica que se descubre de manera, por así decirlo, accidental, ya que se estaba buscando un agente antimalárico. Y en estudios in vitro se descubre que tiene un efecto antibacteriano y bajo toxicidad, por lo que se usa como antiséptico para piel y mucosas. ¿Cuál es su espectro de acción? Va a tener un efecto bactericida intermedio, va a tener una gran actividad frente a bacterias gram positivas, anaerobias, facultativas y aerobias, menor actividad frente a hongos y levaduras, y una escasa actividad contra Mycobacterium tuberculosis, y al igual que el alcohol, no son esporicidas. Van a ser muy efectivos contra virus con envoltura y van a tener menor actividad contra virus sin envoltura, sin manto, y van a tener una rápida acción germicida y un efecto residual de hasta 6 horas. Con respecto al tiempo de acción, varía mucho y depende del estado de la piel del paciente. Si es que el paciente presenta una piel con vello, esta puede demorar hasta en 1 hora. En cambio, si es que se usa una base alcohólica previa a la clorhexidina, puede iniciar en 30 segundos. Los fabricantes recomiendan esperar 3 minutos previos a iniciar el procedimiento. Como ya mencioné, tiene una actividad residual de hasta 6 horas y
a diferencia del alcohol, su actividad antimicrobiana se ve mínimamente afectada por material orgánico como suero o sangre. Ya mencioné también esto, ¿no? Que la asociación de clorhexidina y alcohol ha demostrado mejor eficacia. Y su efecto se va a reducir con sustancias aniónicas, ya que este es un catión, ¿no? Como jabones, surfactantes no iónicos, cremas, entre otros. Siguiente, por favor. ¿En qué va a estar indicada entonces la clorhexidina? Su uso se recomienda su uso en la prevención de infecciones de herida operatoria, en la que en estudios se ha visto que el uso de gluconato de clorhexidina tiene menor incidencia de infecciones en cirugías abdominales en comparación con la povidona yodada. Además, también se recomienda la prevención de infección asociada al catéter venoso central. Se ha visto que tiene una incidencia de infección más baja, 2,3 por 100 catéteres, frente al alcohol y frente a la yodopovidona. También su uso en recién nacidos, que en el año 2000 tenía una contraindicación absoluta ¿no? Cerca al año 2000, pero en estudios posteriores se ha visto que realmente hay una eficacia y no es dañino, ¿no? Esto excluye solo a los recién nacidos prematuros menores a 1500 gramos, ya que puede generar una absorción sistémica. Finalmente, también se usa para la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica, en la que se ha visto que una disminución de la colonización orofaringia cuando se usa como enjuague, ¿no? Clorhexidina en enjuague. Ahora, ¿qué efectos adversos va a tener y qué contraindicaciones? Bueno, los efectos adversos realmente son leves, son reacciones alérgicas escasas, irritación de piel y mucosas, y la mayoría de los efectos adversos realmente se van a dar por el uso, pero de alta concentración de la clorhexidina. Por ejemplo, usos oftalmológicos o cuando se usa sobre la córnea puede causar problemas, y cuando se usa en el oído puede causar sordera. En el uso odontológico puede causar tinción de dientes, alteración del gusto, descamación de la mucosa oral, por lo que está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a la clorhexidina, cirugía oftalmológica o neuroquirúrgica, cirugía de cara y cabeza, y pacientes con perforación timpánica, por lo que puede causar sordera. También es muy importante, antes de una punción raquidia, limpiar muy bien la clorhexidina con cloruro de sodio para evitar la aracnoiditis, ¿no? Que puede causar si es que llega al contacto. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el triclosan, conocido como el triclorohidroxidifeniléter. Va a ser una sustancia no iónica, incolora, y que se desarrolló en los años 60. Es un compuesto antimicrobiano que se incorpora en varios productos de uso común, como por ejemplo jabones, detergentes, cremas dentales, desodorantes, entre otros. Su espectro de acción va a ser muy amplio, muy parecido a la clorhexidina, bacilos gram negativos, como por ejemplo la Pseudomonas aeruginosa, también frente a micobacterias, cándida, entre otras. Se sugiere que la exposición a triclosan podría llevar a la resistencia de Pseudomonas, por lo que no se debe de usar, ¿no? De manera muy prolongada. Siguiente, por favor. Las indicaciones. El triclosan, como he mencionado, se encuentra en un rango, una gran variedad de productos, por lo que se usa como esto, ¿no? Como un antiséptico en jabones, soluciones en base alcohólica, en jabones comunes, dentífricos, entre otros. Se ha usado también en el revestimiento de suturas quirúrgicas, pero esto no se ha demostrado en estudios, no es estadísticamente significativo en la reducción de infecciones del sitio quirúrgico. ¿Qué efectos adversos tiene?
la EPA lo va a registrar como pesticida, considerándolo como de alto riesgo para la salud humana. También se ha encontrado en la 75% de las muestras de orina en la población estadounidense. Lo más importante aquí es que se puede asociar a niveles de hormona tiroidea alterados y alteraciones en la excitación y contracción fisiológica del músculo cardíaco y esquelético. Esto se ha visto asociado también a concentraciones muy altas de triclosan. Siguiente, por favor. Continuamos con los yodóforos. Se clasifican dentro de los compuestos halogenados. El yodo actúa penetrando la pared celular y actúa como oxidante, generando precipitación de proteínas en los microorganismos y muerte celular. La cantidad de yodo en el compuesto va a determinar la actividad antiséptica y el polímero la aporta la solubilidad, liberación prolongada y disminuye la irritación de la piel. El polímero más usado es la povidona, y esta tiene varias presentaciones, como la povidona iodada en base acuosa, en concentraciones en bajas, el alcohol iodado y solución jabonosa de povidona iodada en concentraciones de 5 a 10%, que es para el lavado quirúrgico. En las indicaciones se usa para la preparación del sitio quirúrgico previo a una cirugía, para la prevención de infección del sitio quirúrgico. También para el lavado quirúrgico de manos. Las soluciones jabonosas de gluconato de clorexidina, povidona iodada y alcohol clorexidina son los principales productos utilizados. Y también para la preparación de la piel para la inserción de catéter venoso central y curación del sitio de inserción. Siguiente. Las contraindicaciones. En caso de alergia al yodo y en mujeres embarazadas. En la lactancia también debe evitarse el uso prolongado, ya que el yodo puede atravesar la placenta y es excretado a través de la leche materna. Los efectos adversos, principalmente la dermatitis de contacto y quemaduras químicas. En combinación con el alcohol existe riesgo de quemaduras, porque el alcohol es inflamable. La povidona iodada, a diferencia del yodo elemental, no produce mayor irritación de la piel. Existe la posibilidad de absorción sistémica del yodo a través de la piel y se ha descrito una generación de hipotiroidismo en neonatos. En los recién nacidos son vulnerables por la mayor permeabilidad de la piel y también la inmadurez de la glándula tiroides y el efecto de Wojciechów y la disminución del aclaramiento renal. Siguiente. Ahora veremos los mecanismos de acción de cada antiséptico que hemos mencionado. Los alcoholes. Estos van a destruir la membrana celular por la reducción de la tensión superficial y desnaturalizando las proteínas. Su eficacia está basada en la presencia de agua y así penetra mejor en las células y bacterias, permitiendo el daño a la membrana y la rápida desnaturalización, como ya mencioné. Su acción Sus efectos biológicos de daño microbiano son mayormente breves, pero pueden permanecer por varias horas. Siguiente. Los yodóforos. El yodo elemental penetra la pared celular, como ya lo mencioné, y actúa como oxidante, generando precipitación de proteínas en los microorganismos y muerte celular. También estos se comprenden de un polímero de alto peso molecular que actúa como molécula transportadora y libera el yodo elemental. La cantidad de yodo presente en el compuesto determina la cantidad antiséptica, como también ya lo mencioné antes. Siguiente. El triclosan es bacteriostático a bajas concentraciones y bactericida en altas concentraciones. Entra en las células bacterianas afectando la membrana celular y la síntesis citoplasmática del ARN, de los ácidos grasos y las proteínas.
En los últimos estudios indican que la actividad antibacteriana de este se atribuye a que se une al sitio activo de la proteína reductasa transportadora de eosinófilos acilos. Siguiente. La clorhexidina. Esta ha demostrado que su absorción ocurre por difusión pasiva a través de las membranas celulares y es muy rápida, tanto en bacterias como en levaduras. El efecto es a los 20 segundos. A bajas concentraciones también produce una alteración de la permeabilidad osmótica y de la membrana y una inhibición de las enzimas del espacio periplasmático. A concentraciones elevadas origina precipitación de proteínas y ácidos nucleicos. Siguiente. Bien, vamos a pasar a lo que es la esterilización. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar de lo que es el concepto de la esterilización. Va a provenir del latín sterilis, que es la incapacidad de reproducirse y la incapacidad de dar fruto. Este es un proceso donde vamos a alcanzar la muerte de todas las formas de vida microbianas, tanto de las bacterias y de sus formas esporuladas que son altamente resistentes. Cuando hablamos de muerte, va a ser una pérdida irreversible de la capacidad reproductiva de este microorganismo. Vamos a tratar que la esterilización es un término absoluto donde no hay, donde no va a haber un rango intermedio, ¿no? Siguiente, por favor. Por lo tanto, la importancia de la esterilización va a tener en la esterilización de la instrumentación quirúrgica en empresas alimentarias, en la conservación de bienes, para el uso quirúrgico y laboratorial y para el tratamiento de residuos peligrosos y hospitalarios. Siguiente, por favor. En cuanto a los métodos, pueden ser físicos o químicos. Hablando de los físicos, podemos usar el calor húmedo, que consigue la destrucción de los microorganismos, desnaturalizando las proteínas. Ahí encontramos el autoclave de vapor. Y el calor seco, que se encarga de la destrucción debido a la oxidación de los componentes del microorganismo, como los hornos de esterilización y la flama directa. También encontramos lo que es la incineración, el aire caliente, la ebullición, el vapor, tindalización y radiación. Siguiente. En cuanto a los métodos químicos, estas son sustancias que son capaces de dañar los componentes celulares de los microorganismos. Encontramos alcoholes como el etanol y el alcohol isopropílico, el aldehído como formol, glutaraldehído, fenoles como el ácido carbólico y el silenol, óxido de etileno y peróxido de hidrógeno. Siguiente. Hablando sobre los esterilizantes antiguos, en los tiempos antiguos se creía que las causas de infección eran producto de los demonios, espíritus malignos, y tenían como su solución la magia y la brujería. Ya en el 3000 a.C. se usó alquitrán, resinas y compuestos aromáticos que se emplean en Egipto para el embalsamiento de cuerpos. También estaban familiarizados con los antisépticos de sequedad, resultado de ciertos productos químicos como lo son el nitro y la sal común. Siguiente. Ya en 1450 a.C. se prescribe un sistema de purificación por fuego, donde aprendemos de Levítico, Números y Deuteronomio sobre los primeros sistemas para la purificación de las infectadas. En los mandatos de Popa, dadas por la ley mosaica, se forman bases del primer código sanitario y diversos sistemas de purificación en las edades venideras. En 550 a.C. Hay hombres de infantería griegos que se llamaban los hoplitas, que luchaban desnudos, especialmente con la caballería de movimiento rápido, ya que sabían más que por la experiencia, más que por otra cosa, que las piezas de ropa llevadas en las heridas cuando tenían heridas punzantes por espadas o por lanzas, tenían mayor probabilidad para causar infección. Siguiente. Hablando de Hipócrates de Cos, en el 460 al 377 a.C., fue el primero en separar la medicina y la filosofía, y refuta esta idea de que la enfermedad es un castigo por pecar. También abogó por la irrigación de heridas con vino y agua hervida. Galeno planteó instrumentos utilizados para el cuidado de gladiadores romanos heridos. Siguiente.
También se descubrió que los vapores de productos químicos se podían usar para la desinfección, donde cobra un valor importante el azufre. Esto también llega a ser mencionado en la Odisea, donde un párrafo dice, la enfermera de Euriclea dijo, traigan azufre para la limpieza, dame ñosamil y el fuego para que se pueda purificar el pasillo. Siguiente. El Renacimiento, vemos que en 1683, Antoine van Leeuwenhoek, un lancero holandés, desarrolla el microscopio y se prueba la existencia de microorganismos. En 1758 hay el registro más temprano de utilización de guantes quirúrgicos por el doctor Johann Julius Walbaum, que formó guantes con los intestinos de oveja y se utilizó para la entrega de bebés. En 1795, Nicolas Albert, que fue un chef, inventó el enlatado para preservar carnes y verduras en frascos que eran sellados con brea y luego hervidos. Así, ganó un premio que ofreció Napoleón para que así se pueda mantener y evitar que se echen a perder los alimentos. Bueno, hablando de la Edad Media, el desarrollo de la arte de la esterilización en realidad quedó un punto muerto, pero con la llegada de la peste a Europa se hicieron intentos para combatirla usando soluciones de limpieza, aireación, humo, la quema de paja, vapores de vinagre y los vapores de azufre como antimonio y arsénico. Siguiente. Bien, ahora pasando a hablar sobre los esterilizantes modernos, vamos acá a incluir los métodos físicos y químicos. Como dijimos, el método físico va a tener en el medio el calor húmedo y el calor seco. El método químico, el líquido, el gas y el plasma. Siguiente, por favor. Hablando en primer lugar sobre el método físico o de alta temperatura, vamos a tener el calor húmedo, que es la autoclave. Se va a utilizar en todos los materiales que van a ser resistentes al calor y que también van a ser compatibles con la humedad. Este mecanismo se encarga por acción del calor húmedo en la desnaturalización de las proteínas de los microorganismos. Y la ventaja del autoclave es que va a poder producir un elevamiento de la temperatura en forma rápida y en corto tiempo. Y no va a dejar residuos tóxicos en el material. La eficiencia del vapor como un agente esterilizante va a depender tanto de la humedad, del calor, la penetración y la mezcla entre el vapor y el aire puro. Los parámetros que se miden en general van a ser el vapor, el tiempo y la temperatura. Por otro lado, tenemos el calor seco, que es el pupinelo y la estufa. Se usa para todos aquellos materiales que van a ser resistentes al calor e incompatibles con la humedad. Esta va a ser la diferencia clave con el calor húmedo, de que en estos casos se usa en materiales incompatibles con la humedad y se encarga de eliminar los microorganismos por coagulación de las proteínas. En general va a penetrar todos los materiales por un largo periodo de exposición. Se usa generalmente 170 grados centígrados por 60 minutos o de 150 grados centígrados por 150 minutos. Generalmente vamos a utilizar instrumentos cortantes de acero inoxidable como son tijeras, pinzas, también agujas, jeringas de cristal, tubos o pipetas de vidrio. Siguiente, por favor. Ahora tenemos a los métodos de baja temperatura y los químicos. Vamos a tener el medio líquido, el gas y el plasma. Empezando con el medio líquido, tenemos a la inmersión de glutaraldehído. Este es un desinfectante de alto nivel. Va a tener una duración aproximadamente de 10 horas. Va a tener un amplio espectro de actividad antimicrobiana y es relativamente no corrosivo. En otro tenemos el peróxido de hidrógeno, que no es muy utilizado, pero podemos encontrarlo a una concentración de 6% que va a ser esporicida, pero muy corrosivo, y
no está recomendado para aquellos instrumentos muy delicados. Luego tenemos la inversión por ácido paracético, que esto es un derivado del peróxido de hidrógeno, que va a ser utilizado generalmente para equipos de hemodiálisis, y en 1999 la FDA aprobó que se puede usar la combinación del ácido paracético con soluciones neutralizantes para eliminar su efecto corrosivo. Por otro lado, tenemos en medio de los gases, tenemos que debemos realizarlo en cámaras con ciclos automatizados para poder brindar una seguridad al personal que va a ser usuario de estas máquinas. Tenemos el gas de óxido de etileno, que va a tener una presentación líquida y se va a volatilizar. Este se encarga de la eliminación de los microorganismos por una alquilación de la pared celular. Hay que tener en cuenta que este gas es inflamable y es explosivo, por lo tanto hay que tener mucho cuidado y tener las correctas condiciones especiales y bien controladas para poder asegurar la seguridad del usuario y del paciente. Este puede ser considerado muy tóxico para la piel, para las mucosas, para el aparato respiratorio, puede producir quemaduras, irritación y prurito. Luego tenemos el vapor de formaldehído. Se va a utilizar a temperaturas entre 50 y 65 grados centígrados, que puede durar entre 2 a 6 horas. Este formaldehído es un producto tóxico, potencialmente cancerígeno y mutagénico. A concentraciones pequeñas puede causar irritación ocular y también el tracto respiratorio, y a mayores concentraciones, tos, opresión precordial, taquicardia, cefaleas, y en los casos más graves puede causar edema pulmonar, neumonía y muerte. Vamos a tener un amplio espectro. No tiene acción esporicida a bajas temperaturas, pero cuando se le combina a temperaturas entre 50 y 75 grados, sí la va a tener. En muchos países está prohibida la utilización de este formaldehído cuando no tiene el equipo y las instalaciones adecuadas para su uso. Luego tenemos el vapor de peróxido de hidrógeno, que va a utilizar temperaturas entre 50 a 60 grados centígrados. Y lo más interesante de este peróxido de hidrógeno es que va a dejar un bajo nivel de residuos, ya que el peróxido se va a descomponer en agua y en oxígeno, por lo tanto no va a haber emisión de sustancias tóxicas. Por último, tenemos el medio plasma. Cuando hablo del medio plasma, estoy considerando al cuarto estado de la materia, que es diferente al líquido, al sólido y al gaseoso. El peróxido de hidrógeno en su fase plasma tiene propiedades esterilizantes a bajas temperaturas, con un tiempo aproximado de 75 minutos. Va a estar indicado para metales y es compatible en gran cantidad de materiales, ya que no es corrosivo. Siguiente. Bueno, ahora vamos a proceder a hablar sobre lo que es la desinfección de alto nivel. En primer lugar, el concepto que es en sí el empleo de un procedimiento con el que se consigue la reducción o la destrucción de los siguientes agentes, como vemos aquí, a todos los microorganismos vegetativos, a los virus no lipídicos como los lipídicos y a los virus de mediano tamaño, también a las esporas micóticas y hasta algunas esporas bacterianas. Y lo que se busca es en sí llegar hasta un nivel apropiado como para permitir un uso seguro del material en un paciente. La siguiente, por favor. Hay principalmente dos métodos de desinfección, como vemos aquí, es la térmica o la química. La térmica se va a basar en lo que es la pasteurización y la química en el uso de diversos productos químicos. La siguiente, por favor. Algunos ejemplos de desinfectantes de alto nivel. Aquí el principal es el ortoftaldehído.
que tiene las siguientes características. Su concentración de uso es de 0.55%, incluye la eliminación del enterococo resistente a la vancomicina, tiene gran estabilidad en rangos de pH entre 3 y 9 y no requiere de activación siendo estable por 14 días. No fija sangre o proteínas y presenta una buena compatibilidad con los equipos y por último no causa irritación nasal u ocular. La siguiente, por favor. También hay otro que es en sí el peróxido de hidrógeno al 7.5%. Este se usará en la desinfección de alto nivel a 20 a 30 grados centígrados y puede usarse en equipos o de forma manual. Puede causar decoloración de instrumentos y también está recomendado para desinfección de lentes de contacto y respiradores. Aquí hay otras características del... Bueno, también está el glutaraldehído, que esas características son el amplio espectro, estabilidad, compatibilidad, actividad y concentración medible, rapidez de acción, vida media prolongada, ausencia de olor, degradable, baja toxicidad y buena relación costo-efectividad. La siguiente, por favor. También encontramos al peróxido de hidrógeno junto con el ácido paracético. En este caso son soluciones estabilizadas del peróxido. Pueden incluir anticorrosivos, buffer y surfactantes. Sus vapores pueden ser irritantes a la nariz, garganta y pulmones. En contacto con la piel puede producir quemaduras de piel y daño ocular. Entre los más importantes de este grupo tenemos al glutaraldehído al 2% y el ortaftaldehído. En cuanto al glutaraldehído, este es de amplia compatibilidad, tiene una duración de 14 días sin surfactantes y de 28 días con surfactantes. Y el otro, que es el ortaftaldehído, tiene una excelente acción microbicida, tiene gran flexibilidad de pH de 3 a 9 y una activación estable por 14 días. No fija sangre ni proteínas y tendrá una buena compatibilidad con los equipos y por último no produce irritación nasal u ocular. La siguiente, por favor. En cuanto a los procedimientos, principalmente tenemos al manual y al automático. Acá hay un cuadro que nos explica que la concentración mínima efectiva de lo que es el LOPA, glutaraldehído y peróxido son respectivamente 0.30, 1.5 y 6%. Esto es bastante importante antes de buscar el procedimiento que vamos a seguir. Bueno, como vemos aquí en el procedimiento manual, primero hay que retirar la tapa, luego sumergir y irrigar el equipo. También es importante el tiempo que vamos a dejarlo sumergido. Lo retiramos, enjuagamos por inmersión por 3 minutos y se repite con agua destilada y por último se seca. En cuanto al procedimiento automático, que se debe usar máquinas como es aquí el reprocesador con mantenciones al día, conexiones según modelos de equipos y por último un desinfectante y cintas de control vigentes, endoscopios con mantenciones al día. En cuanto a lo que es el procedimiento del secado y la prevención de infecciones, en el secado se limpia con alcohol al 70%. Donde armará el campo estéril, se recepciona en este equipo endoscópico ya desinfectado, se seca el endoscopio externamente con compresas estériles y se bombea con una jeringa a los canales del endoscopio. Y por último, se hace una última desinfección del día, se introducen los endoscopios con técnica aséptica en funda estéril y se almacenan. Por otro lado, la prevención de infecciones. El tiempo máximo de duración de la desinfección de alto nivel son 24 horas. Los rectoscopios y colonoscopios que se desinfectan en forma manual deben tener un contenedor con el agente desinfectante. Y en caso de realizar una endoscopía a pacientes portadores de algún microorganismo como VHB, VIH, Clostridium difficile o ERV u otros, debe someterse al proceso vital. Siendo preciso, recordar la importancia de cumplirlo a cabalidad. La siguiente, por favor. También hay responsables que van a en sí realizar estos procedimientos. Principalmente se encargan de la aplicación, ejecución y monitoreo de la técnica de desinfección de alto nivel, teniendo como en cuenta también sus funciones específicas. Como vemos aquí, la enfermera jefa de este centro de esterilización va a realizar la elaboración y la difusión del DAN, que en sí esta difusión es para tener una elección más precisa del procedimiento a elegir. También se realiza supervisión de los procesos de la técnica que se va a emplear, si es que va a ser automático o manual. Y esta recibe capacitación y también da capacitación de la esterilización del DAN.
Por otro lado, también hay otras personas, como dicen aquí, la enfermera encargada del Centro de Procedimientos Endoscópicos y la enfermera encargada de unidades clínicas. Estas se van a encargar de colaborar en la actualización y elaboración del procedimiento con la enfermera jefe, supervisión y cumplimiento del proceso previo a la DAN, que es el retiro de la materia orgánica. También los técnicos paramédicos auxiliares de la enfermería encargados del DAN, estos van a encargarse de la colaboración, la cual llevaría a la supervisión, y la supervisión llevaría a supervisar el cumplimiento correcto del protocolo del DAN y la medición de la desactivación del desinfectante. Y estos a su vez informan cualquier problema en el procedimiento. La siguiente, por favor. Por último, hay diversos problemas frecuentes en este proceso de desinfección. Como vemos aquí, hay veces en las que se realiza pero no se gestiona. La inexistencia de una lista exhaustiva de todas las áreas que realizan la DAN en el hospital. Es necesario tener una lista. No hay estandarización, es decir, hay que desarrollar políticas y procedimientos estandarizados. También hay veces donde hay limpieza y suciedad juntos, por lo que necesitamos señalizar áreas limpias y sucias, y así ayudamos para que se mantenga su separación. No se siguen las instrucciones, como los que serían el tiempo de remojo y las temperaturas. Estas siempre se deben realizar. La documentación inadecuada debe realizarse exactamente como se recomienda en el fabricante y documentarse el registro de control de calidad. También es un problema no mantener registros. Siempre se debe incluir identificación del paciente, el médico y el procedimiento de la información necesaria para rastrear los instrumentos del paciente. El almacenamiento incorrecto de los desinfectantes, estos en sí deben almacenarse de modo que el artículo esté en condiciones óptimas para su uso en el siguiente paciente. La evaluación de competencias, se debe entrenar al capacitador y enseñar a un pequeño grupo de personas cómo evaluar la competencia para realizar el DAM. También es un problema la supervisores no capacitados. Y por último, el mecanismo de supervisión. En sí, cada organización debe considerar cómo establecer la responsabilidad de supervisión. La siguiente, por favor. Bueno, hablando en lo que es centro quirúrgico, vamos a tener 3 características importantes, que va a ser la atención de 24 horas, también que requiere una participación de un alto porcentaje de personal especializado, y la funcionabilidad y el mantenimiento de una sala de operaciones con un elevado presupuesto. Va a estar compuesto de 2 subáreas, que son la área asistencial y el área administrativa. En el área asistencial vamos a ver lo que es quirófanos, áreas de procedimientos, consultorios de evaluación preanestésica, preparación preanestésica, equipos y materiales de quirófano. Y en lo que viene a ser el área administrativa, veremos jefaturas, centros de cómputo, áreas de enfermería y médicos y aulas. Siguiente diapositiva. En lo que viene a ser la distribución de las áreas de la sala de operaciones, vamos a mencionar lo que son la distribución de las áreas físicas y técnicas. Es importante que cada área esté dividida para mantener su integridad. El área contaminada debe ser separada por una barrera física para evitar el transporte de contaminantes y o patógenos por corrientes de aire en microgotas y partículas de polvo. El aire debe circular únicamente al exterior. Tenemos el área roja o negra o contaminada, tenemos el área blanca y el área verde. El área roja es donde se recepciona el instrumental de diferentes servicios para su limpieza y descontaminación. El área blanca es donde se selecciona y se empaqueta los artículos para esterilizarlos. Y el área verde donde se almacenan los paquetes estériles listos para su uso. Mencionaremos también lo que representa el área limpia, área estéril. En área limpia, aquí se da acondicionamiento, empaquetamiento, preparación y esterilización. También se requiere que todo esté limpio y seco. En el área estéril se almacena el equipo o el instrumental estéril. La temperatura que se recomienda se encuentra entre 18 y 25 grados Celsius y la humedad relativa del ambiente debe encontrarse entre el 35 y el 50%. Siguiente diapositiva.
Bueno, en la distribución del área de sala de operaciones aplicaríamos los conceptos de área limpia y áreas estériles. Bueno, tenemos la zona de acceso para la entrada de los pacientes, tenemos el área limpia, donde están los vestuarios y el acceso al área quirúrgica. Tenemos también en la área estéril, donde se debe de evitar un paso accidental de personal que pueda poner en riesgo la asepsia. Siguiente diapositiva. Hablaremos también de zonas de intercambio, donde tenemos una zona de espera preoperatoria, donde se va a recibir a los pacientes previamente a la cirugía. Tenemos también vestuarios. Esta zona debe de contar con baños, con duchas, con teléfono y equipo para realizar reportes operatorios y debe fomentar una atmósfera tranquila. Tendríamos también zonas periféricas de apoyo, donde está la oficina quirúrgica de control administrativo, que es una zona de admisión y autorización de solicitudes quirúrgicas programadas y de emergencia. Esta va a estar ubicada en lo que es zona sin restricción y zona semi-restringida. Tenemos también la jefatura de enfermería de sala de operaciones, que va a ser una zona de entrega de programaciones quirúrgicas y de emergencias. Esta está ubicada en semi-restringida y restringida, y también tendremos servicios de apoyo en los cuales estarán laboratorio, radiología y también puede ser anatomía patológica. Siguiente diapositiva. Tendremos zonas de trabajo y almacenamiento, en lo cual vamos a mencionar la sala de limpieza instrumental, que va a ser el área donde se lleva a cabo la descontaminación, el lavado y el secado previamente a la esterilización respectiva. La sala de material estéril, se debe cumplir condiciones aquí como son ubicar prolijamente los materiales en los estantes. La distancia de separación entre el primer estante y el suelo debe ser mayor a 20 centímetros y la distancia del techo al estante superior como mínimo 45 centímetros. Tenemos la sala de equipos. Aquí se lleva a cabo el almacenamiento de aparatos como microscopios quirúrgicos o torres laparoscópicas. Se hace control y verificación de fechas de vencimiento, esterilidad del material e integridad de paquetes quirúrgicos. Esta sala debe tener una humedad de entre 35 y 50% y una temperatura entre 18 a 22 grados Celsius. Tenemos la sala de material de limpieza. Aquí se almacenan los materiales y equipos utilizados para la descontaminación de quirófanos y la limpieza general del servicio. Está la sala de material de anestesia, en la cual se almacenan materiales y equipos anestesiológicos como pueden ser de anestesia general, epidural o raquidia. Y tenemos la sala de lavabos, que se considera como un ambiente restringido en el cual se debe ubicar entre 2 a más quirófanos. Este debe contar con grifos de accionamiento a pedal o codo. Y en cuanto a la distribución del espacio en quirófano, se debe evitar que haya cables en el suelo y también se debe de evitar desplazamiento innecesario. Siguiente diapositiva. En cuanto al diseño y la estructura de un quirófano, pues en cuanto a las puertas, lo ideal es que sean puertas corredizas porque estas eliminan las corrientes de aire causadas por las puertas que son giratorias. Las puertas corredizas no deben quedar dentro de las paredes, pero sí el corredizo superficial. Debemos mantener la puerta del quirófano cerrada a menos que haya la necesidad de un pasaje de equipamiento personal o pacientes. En cuanto a las paredes y los techos deben ser lisos y de material inalterable y absorbentes del sonido. Las paredes y puertas deben ser antiflama y estar revestidas con material impermeable e inalterable, sin grietas, que sean fácil de limpiar, sin brillo, sin color y que no sean fatigantes para la vista. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los pisos deben ser antiestáticos para así disipar la electricidad de los equipos y personal y así prevenir la acumulación de cargas electrostáticas en los sitios que se usan los anestésicos inflamables. El material de plano debe ser impermeable, inalterable, duro y resistente a nivel del zócalo. Las esquinas deben ser redondeadas, así podemos facilitar su limpieza.
Hay disponibles pisos conductores de la losa de cemento, lindonio y terrazo. En cuanto a la ventilación, que es muy importante, el intercambio y la circulación del aire van a permitir que se refresque el ambiente y así podemos evitar la acumulación de gases anestésicos dentro del quirófano. Lo que se recomienda es que haya de 20 a 30 intercambios de aire por hora. Se debe mantener un mínimo de 15 recambios de aire por hora, de los cuales 3 deben ser de aire fresco. El aire también debe ser introducido a la altura de los techos y aspirado cerca de los pisos. Siguiente, por favor. En cuanto a la iluminación, en general debe ser distribuida de forma uniforme por el quirófano. Debe ser la suficiente para detectar cambios en el color de la piel de nuestro paciente. Nos va a proporcionar, va a ser proporcionada con el campo operatorio para reducir la fatiga ocular. En cuanto al negatoscopio, están instalados en la pared, están próximas a la mesa de operación y están dotadas de luces de gran intensidad. La superficie de observación debe ser adecuada para acomodar las placas de tamaño estándar. Y en cuanto al sistema de integrado y eléctricos, en los quirófanos modernos hay columnas que se extienden desde el cielo raso y tienen tomas rígidas y equipadas para recibir cables eléctricos, aspiración y aire comprimido. Lo que se debe evitar es el enredo de estos cables en el piso, pudiéndose transformar en un peligro. Siguiente, por favor. En cuanto al cronógrafo, es muy útil para determinar el tiempo transcurrido en algunos procedimientos, como por ejemplo el uso de torniquete neumático durante el paro cardíaco, procedimientos de perfusión, daño instrumental o videoendoscopios. En cuanto a los gabinetes y vitrinas, se almacena material para los diversos tipos de operaciones. Todo quirófano, como mínimo, debe tener todo el material necesario. Los anaqueles deben permitir visualizar los materiales y equipos. Y en cuanto al abastecimiento del material, esto le va a ahorrar tiempo al enfermero y va a eliminarlo a la entrada y la salida del quirófano. Siguiente, por favor. En cuanto al mobiliario y equipo adicional del quirófano, el mobiliario de un quirófano debe ser preferiblemente de acero inoxidable, liso y de fácil limpieza. Acá tenemos, por ejemplo, la mesa de operaciones, mesa de instrumentación, mesa de mayo, mesas pequeñas adicionales, soportes para sueros, portalavatorios, bolsas de recogida de desechos, contenedores de biopeligros, carro de anestesia, monitores, microscopios, laparoscopios para aspiraciones centrales o aparatos de aspiración, tubos de aspiración, carros de yesos, banquetas, sillas, tarimas, cubetas con pedal, con base rodante o una superficie para trabajar. En cuanto a la mesa de operaciones, mayormente los mecanismos son hidráulicos, electrohidráulicos, electromecánicos y nos deben permitir elevar y descender e inclinar. Siguiente, por favor. En cuanto a la mesa auxiliar o riñón, se usa para colocar la ropa, el material e instrumental que se requiere para el procedimiento quirúrgico y es de uso continuo durante la operación. La mesa de Pasteur, esta se usa para colocar la ropa, el material e instrumental que se requiere para nuestro procedimiento quirúrgico y es de uso continuo durante la operación. La mesa de Mayo es accesorio y de altura variable. Tiene una barra de soporte apoyada en una base y posee un marco para una charola rectangular de acero inoxidable. Esta mayormente la empleamos para colocar instrumentos que serán de uso continuo durante la intervención quirúrgica, como por ejemplo bisturíes, tijeras, disecciones, pinzas hemostásicas y otros de la especialidad. Y el portazueros lo usamos para colocar los frascos o las bolsas que contienen las soluciones cristaloides, coloides, sangre, plaquetas, antibióticos, etcétera. Se pueden adaptar para fijar las bombas de infusión que regulan la administración de líquidos, también para fijar la escala y para medir la presión venosa central.
Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al portalavatorios, es un accesorio que se utiliza para colocar lo que son guantes, gasas, campos, batas quirúrgicas o otro instrumental. Según los tiempos quirúrgicos, su uso no es muy frecuente. Luego, la lámpara quirúrgica, estas deben ser a prueba de explosiones, energía radiante auxiliar de campo operatorio. Es conveniente que las lámparas del quirófano tengan un interruptor automático en caso de que haya una falla o una descarga eléctrica. El soporte para instrumental, este sirve para acondicionar el instrumental, los paquetes de ropa y cubetas de las soluciones de DAN. Y los bancos son bancos de reposo para un anestesiólogo, enfermero. Bueno, generalmente se utilizan en algunas especialidades con frecuencia de cirugía plástica, personas que hacen exploración vascular y otros. Siguiente, por favor. En cuanto a la máquina de anestesia, esto es un equipo de alta precisión, detalles en la mecánica, ingeniería y electrónica. Tiene vaporizadores cuya función en la anestesia es proporcionar vaporización de líquidos volátiles dentro de una concentración regulable. Los tubos respiratorios de casi 1 metro de largo, estos son corrugados. El equipo de aspiración son equipos de remoción de secreciones, como por ejemplo orofaringias y de contenido hemático y o líquidos de lecho quirúrgico. El cesto de ropa es un material que sirve para el acopio de la ropa sucia en los quirófanos. Este debe estar hecho de un material resistente para fluidos y debe ser impermeable y de fácil uso. La unidad de electrocauterio, los bisturíes electrónicos pueden trabajar de 4 maneras diferentes: uno, coagulando y secando, electro de desecación y fulguración. Su principal característica es el corte y la coagulación simultánea y permite el fácil acceso a ciertas zonas, como por ejemplo en la endoscopía. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el lavado de manos, el cual podemos definir como una medida higiénica conducente a la antisepsia de las manos con el fin de reducir la flora microbiana transitoria. Este consiste usualmente en frotarse las manos con un antiséptico de base alcohólica o lavárselas con agua y jabón normal o antimicrobiano. Siguiente. Bueno, en esta exposición nos vamos a basar más que todo en una guía técnica que nos indica que tiene como finalidad este lavado de manos contribuir a la mejora en la calidad y seguridad de la atención de la salud que se brinda en distintos establecimientos de nuestro país. De objetivo tiene establecer los procedimientos para la implementación del proceso de higiene de manos por parte del personal de salud en los establecimientos de salud. Y en un ámbito que se presenta esta guía es de cumplimiento obligatorio en los distintos establecimientos de salud bajo el ámbito de competencia de la Dirección Regional de la Salud. Siguiente. Hay algunas consideraciones generales, las cuales nos indican que es una infección asociada a la atención de la salud y es toda condición sistémica o localizada que resulta de la reacción adversa a la presencia de microorganismos o sus toxinas en un paciente hospitalizado o a la atención ambulatoria. Y hay una estrategia multimodal de la Organización Mundial de la Salud que nos tiene como objetivo modificar el comportamiento del personal de salud para un mejor cumplimiento de la higiene de las manos. Siguiente. Hay técnicas para realizar la higiene de manos, como bien he explicado que la higiene de manos se debe llevar a cabo correctamente para evitar la propagación de estas infecciones asociadas a la atención de salud. Y todo personal de salud o cualquier otra persona que participe directa o indirectamente en la atención de un paciente debe mantener la higiene de sus manos y saber cómo hacerlo. Y existen diferentes técnicas para realizar la higiene de manos, técnicas que se realizan con agua y jabón o jabón antimicrobiano, espuma o también con base alcohólica que vamos a exponer a continuación. Siguiente. Antes de exponer esto voy a explicar algunos momentos en los que se tiene que aplicar la higiene de manos.
Un primer momento es antes del contacto del paciente, que sirve para proteger al paciente de la adquisición de microorganismos dañinos procedentes de las manos del personal de salud. Un segundo momento que puede ser antes de realizar la actividad de limpia o aséptica. Un tercer momento puede ser después del riesgo de exposición a fluidos corporales y después de retirarse los guantes, antes que estos fluidos nos puedan dar microorganismos patógenos. Un cuarto momento es después del contacto del paciente o su entorno. Y un quinto momento es después del contacto con el entorno del paciente. Siguiente. La primera técnica que vamos a ver es la técnica de higiene de manos con agua y jabón aséptico, líquido o en espuma. Esta tiene una duración de aproximadamente 40 a 60 segundos. En su primer paso es mojarnos las manos con agua, aplicando la suficiente cantidad de jabón antiséptico, líquido o en espuma en cantidad suficiente para cubrir toda la superficie de las manos, frotarse las palmas de las manos entre sí, frotarnos la palma de las manos derecha con el dorso de la mano izquierda, frotarnos las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados, frotarnos el torso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frotarnos con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la mano derecha y viceversa. Frótese las puntas de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuagarse las manos con agua, secarse las manos cuidadosamente con papel toalla, utilizar un papel toalla para cerrar el grifo y desecharlo y ya estarían nuestras manos seguras. Siguiente. Otra técnica que esto ya sería más que todo prequirúrgico es la técnica de higiene de manos prequirúrgica con agua y jabón antiséptico, líquido o en espuma, que no tiene mucha en común con la primera técnica. Sin embargo, esta va a durar un poco más. Como vemos, el primer paso es mojarnos las manos con agua y jabón y luego de realizar la limpieza de la zona subungueal con un limpiador de uñas que no utilice cepillo. Aplicar la cantidad de jabón antiséptico suficiente para cubrir todas las zonas de las superficies a tratar. Enjabonar y frotar cada lado de cada dedo, entre los dedos, la palma y el dorso de la mano durante 2 minutos. Continuar frotando las muñecas y antebrazos hasta el codo durante 1 minuto con movimientos rotatorios. Enjuagar las manos y los antebrazos desde los dedos hacia el codo, pasándolos a través del agua en una sola dirección. Acceder a sala quirúrgica manteniendo las manos y antebrazos por encima de los codos y alejados de la ropa quirúrgica y con una toalla estéril secar y sin frotar los dedos hasta los codos. Siguiente. Esta higiene de manos con desinfectante alcohólica, en sí estos desinfectantes nos van a servir para eliminar a la flora transitoria y parte de la flora residente, consiguiendo además la cierta actividad antimicrobiana residual. Esta tiene un aproximado de duración de 20 a 30 segundos y no tiene mucho en diferente con la primera técnica que he explicado, así que siguiente. Y bueno, la cuarta técnica y la última es la técnica de antisepsia prequirúrgica de las manos con este desinfectante de base alcohólica, que este dura más de 3 a 5 minutos. El primer paso es mantener las manos y antebrazos húmedos. Todo el procedimiento de antisepsia prequirúrgica, luego depositar en la palma de la mano que no dominemos unos 5 mililitros o que equivaldría a unas 3 pulsadas del dispensador del desinfectante de la base alcohólica, usando el codo del antebrazo contrario para pulsar el dispensador. En segundo paso podría ser impregnar la punta de los dedos de la mano dominante con el desinfectante para descontaminar debajo de las uñas unos 5 segundos, extender el desinfectante por la mano y el antebrazo hasta el codo, asegurarse de cubrirnos toda la piel durante los movimientos circulares que realicemos alrededor del antebrazo y la mano, continuar hasta que el desinfectante de la base alcohólica se haya secado por evaporación. Posteriormente, depositar aproximadamente otros 5 mililitros o 3 pulsadas de desinfectante en la palma de la mano no dominante, usando el codo del brazo contrario. Pulsar el dispensador y repetir el procedimiento desde el paso 2 al 5. Depositar aproximadamente 5 mililitros de desinfectante en la palma de la mano, frotar las palmas de las manos entre sí,
frotar la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda, viceversa también se aplica, y frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. El penúltimo paso sería frotar con un movimiento de rotación del pulgar izquierdo, agarrándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Y el último, cuando las manos estén completamente secas, es el momento de ponerse la bata y los guantes. Siguiente. Y bueno, la vestimenta del equipo quirúrgico en la sala de operaciones. Estas prendas tienen como objetivo proporcionar barreras eficaces que eviten la diseminación de microorganismos al paciente. Suelen ser de colores azul o verde. Y entre las prendas que usa un médico cirujano tiene el gorro, las botas, un cubrebocas, un pantalón, una camisa, guantes y una bata estéril. Y las enfermeras suelen usar un gorro, botas, mascarilla, pantalón, una camisa y guantes que va a explicar mi compañero Marcelo a continuación. Bien, ya para acabar el tema, vamos a hablar acerca de los EPPs y su uso en el quirófano. A manera de preludio, podemos decir que el uso de los EPPs se ha masificado o universalizado, en sentido de que siempre muchos trabajadores de diversos campos ya los usaban, y más que todo los médicos en el campo bien sea clínico, pero más que todo quirúrgico. Pero en estos tiempos, los EPPs se han hecho parte de la vida o del día a día de la gente del común, y probablemente sea una costumbre que se nos quede a futuro, porque no solamente existe el COVID, sino hay muchas más enfermedades que se pueden prevenir si nos cuidamos a nosotros mismos y a los demás mediante el uso de los EPPs. Siguiente. Y hablando un poco de los EPPs, primero están las mascarillas que pueden ser caseras o quirúrgicas. Las mascarillas caseras también son llamadas higiénicas. Son recomendadas para el uso de la población en general, y su función es de la de no diseminar aerosoles. Son sencillas, son baratas, pero no se recomienda su uso para el personal de la salud en el campo clínico y más aún en el quirúrgico. Luego están las mascarillas quirúrgicas, que su función ahí sí, más bien, es de evitar que la persona que lo porta, en este caso el cirujano o cualquier personal de la salud, disemine bacterias. O sea, se puede decir que la filtración bacteriana es de adentro hacia afuera. O sea, que evita que el médico contamine el ambiente. Y esto reduce la probabilidad de la infección de heridas en una operación. Y pues también cumple la función de ser una barrera física para el caso de salpicaduras, pero para gotas de más de 5 micras. Y su clasificación se puede hacer según su filtración bacteriana. Por ejemplo, la tipo 1, la filtración es de 95%, la tipo 2 de 98%, y la tipo 3 de aún más, y se añade la clasificación R a su lado, si cumple con la función de resistencia del fluido. Y, por ejemplo, acá nos mencionan la mascarilla quirúrgica por tricapa, que es dentro de la clasificación de tipo 2 y 3 con la R+. Pero hay que tener en cuenta que su efectividad se pierde en menos de 4 horas. Y no hay que confundir el término mascarilla con el otro término que es respirador filtrante, que este respirador filtrante, el ejemplo más conocido por todos es la KN95, que a diferencia de la mascarilla, su filtración es de afuera hacia adentro, o sea, evita que el cirujano, el médico, se contamine con aerosoles del ambiente, contrario a la mascarilla, que es al revés, que protege de adentro hacia afuera. También están otros respiradores, los elastoméricos, que tienen la ventaja de que son reutilizables. Son hechos de un material de caucho sintético o natural que se puede desinfectar y tiene partes removibles y cambiables, como el filtro o la cápsula, pero la desventaja es justamente esa, que al ser reutilizables tienen que desinfectarse con métodos específicos, y sus partes cambiables pues tampoco son muy fáciles de adquirir. Pero según organizaciones de salud europeas, tienen una protección equivalente a la KN95. También está la protección facial u ocular, donde en este caso están inmiscuidos los lentes y los protectores faciales o caretas. Los lentes en cirugía son de tipo gogle, o sea que cuando nos los ponemos tienen un ajuste tal que hace un cierre lo más hermético alrededor de los ojos. Son hechos de un material de plástico como policarbonato, el cual tiene la cualidad de ser reutilizable y de no degradarse al contacto con desinfectantes. También deben ser de un borde suave, adaptable a la anatomía de la cara de las personas, y que genere un cierre hermético.
Debe tener un recubrimiento antiempapante y una banda elástica ajustable, pero que no interfiera con el resto del equipo del cirujano, por ejemplo, los gorros o los lentes. Y la careta facial, que es la que otorga una protección extra en la zona de la nariz, la boca y los ojos, obviamente. Y pues protege de la contaminación por gotas, aerosoles y salpicaduras. Y también debe ir desde la frente hasta la barbilla, y también debe ser de un material reutilizable como los lentes, y como el plástico, y de un material fácil de desinfectar, igualmente adaptable a la fisonomía de la persona. Pero para desinfectar en ambos casos no se recomienda el uso de alcohol o cloro, porque pueden dañar esta cubierta antiempañante que mencioné en ambos. También están los guantes, que según la OMS se deben usar 2 pares, o sea, uno encima de otro. Y estos guantes pueden ser de material de látex o de nitrilo. El nitrilo tiene la ventaja de que es más resistente a la degradación por alcohol, pero menos flexible, lo cual puede interferir un poco con el desenvolvimiento de la mano del cirujano en este caso. En cambio, el látex es sumamente flexible. Se sugiere que el primer par sea de nitrilo o de látex, pero el segundo sí se tiene que ser de un látex estéril, teniendo muy en cuenta la talla del cirujano, porque no queremos limitar su movilidad. Y también usar de diferente color los pares, porque de esta manera si el par externo, se supone que es el estéril, se rompe o hay una solución de continuidad, se debe cambiar inmediatamente por uno nuevo. Luego está la ropa de protección personal, que en este caso sería la bata quirúrgica, que debe ser de un material impermeable, de características desechable o reutilizable. Si en caso de no ser impermeable, se debe aumentar la protección con un delantal de plástico encima de la bata. Y esta impermeabilidad debe ser de un nivel 4 de protección, o sea que debe ser resistente a líquidos, a la penetración de líquido con presión hidrostática y a la penetración de virus. Debe tener igualmente un elástico ajustable a nivel de las muñecas, y la longitud de la bata debe llegar hasta debajo de las rodillas. Debe ofrecer libertad de movimiento al cirujano, pero sin comprometer su integridad del material, o sea, una rotura al moverse. Y la desventaja es que no ofrece protección en el cuello comúnmente, pero si sea el caso se puede combinar con una escafandra, igualmente desechable e impermeable. Y al final, para finalizar, están los gorros y las botas, que igualmente son 2 pares. El primer par el de tela de algodón, y el segundo par que es de un material desechable, que por ejemplo que puede ser de tela sin tejer, de polipropileno, que es un material que es repelente a líquidos y cubre el cabello y el calzado en este caso para una mejor asepsia. Siguiente. Ahora vamos a hablar de el uso de los EPPs el uso del EPPs al momento de entrar al quirófano. Entonces, en este caso, para el ingreso al quirófano, en primer lugar, antes de entrar al pabellón o piso de cirugía, y hay que estar con sus botas de tela, el primer par, y su gorro de tela igualmente, y obviamente pues el pijama quirúrgico. Luego se procede a poner la KN95 ya en los vestidores, de manera tal que se agarra con la mano, y la primera liga elástica se pone en el nivel del cuello y la segunda a nivel de las orejas por encima del gorro. Y se cierra herméticamente con la mano, de tal manera de que se pueda hacer la prueba de la expiración, donde se hace una expiración con las manos puestas en sentido lateral. Y al hacer eso no se debe sentir una corriente muy brusca de aire, y esto quiere decir que sí ha habido un cierre correcto. Siguiente. Luego ya en el periodo perianestésico, se ponen los lentes tipo Google, igualmente fijarse en el cierre hermético. Luego se pone el segundo par de botas y de gorro en este caso. Recordad que el segundo par ya es el desechable. Siguiente. Y ya, después se pone la segunda mascarilla de la quirúrgica por tricapa y el protector facial. Igualmente, y luego se realiza el lavado quirúrgico. Siguiente. Luego se coloca el primer par de guantes, que puede ser de látex o de nitrilo, y la bata en este caso, siempre con ayuda de algún personal que se tiene que amarrar por la parte posterior. Siguiente. Ya en el quirófano se pone lo que es el material estéril, ¿no? Acá se pone primero
la segunda bata, que es la bata estéril, y el segundo par de guantes, que igualmente es estéril. Y el segundo par se recomienda que son de color diferente al primer par, para diferenciar si hay alguna injuria en el guante. Siguiente. Y ahora, ya para finalizar, ahora sí, el retiro de los EPI, o EPPs, que es lo mismo. Primero se debe hacer una limpieza de guantes externos con una compresa húmeda y colocación de solución alcoholada. Una vez limpios, se deben retirar los guantes externos con técnica séptica habitual. Luego se retira la bata quirúrgica igualmente con una técnica séptica. Luego se lava los guantes internos con solución alcoholada. Y se retira la careta, cubrebocas externo y botas externos. Siguiente. Bueno, acá vemos que se está quitando la mascarilla externa, igualmente las botas y la careta. Siguiente. Bueno, acá vemos que se está lavando los guantes con solución alcoholada. Luego se hace el retiro de gafas con protección de tipo gole y el gorro externo. Y se lava los guantes con solución alcoholada. Luego, ya viene lo que es la salida del quirófano. Siguiente. Acá se lavan los gobles con cepillo y jabón durante 1 minuto y se retira la mascarilla KN95 y se le aplica solución al 5% de hipoclorito de sodio con atomizador y secado al aire ambiente. Y luego se retiran los segundos guantes y la bata quirúrgica interna con técnica estéril y ya viene la salida del quirófano en sí. Pero en este caso, acá vemos que el modelo, digamos en este caso, se sacó la KN95 y luego se puso una quirúrgica, pues en el contexto de pandemia en que estamos. Siguiente. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? En realidad, los temas que han abordado han estado bastante claros. Los felicito, muchachos. Han estado todos los temas bien expuestos. Bien, ¿alguna pregunta con el digno auditorio? María del Pilar creo que está levantando la mano. ¿Quiere hablar algo? ¿Algún comentario? No, doctor, yo acabo de exponer. Sí, pero algún comentario de repente de los compañeros, todo lo demás. Muy bien. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta, comentario o agregar? De repente han leído algo o alguna experiencia que hayan tenido de repente. Bueno, como comentábamos en la mañana, ¿no? Con el grupo de prácticas, en algún momento algún cirujano se atrevió a decir en un congreso que ya se había llegado al máximo de lo que significaba el desarrollo de la cirugía. Y alguien levantó la mano y le dijo que no existían límites, que los límites solamente estaban en el pensamiento, pero que en realidad, si nosotros miramos, como decía el Leono de los Thundercats, ver más allá de lo evidente, se van a encontrar pues que hay muchas fronteras que todavía no están exploradas, ¿no? De tal manera que en lo que significa la aplicación de lo de ahora, por ejemplo, han visto ustedes que hay pues avances constantes entre lo que es los conceptos de lo que es asepsia, antisepsia, esterilización. La casualidad de haber encontrado, ¿no?, el butaldehído, por ejemplo, como un agente que servía para lo que es la desinfección de alto nivel y desinfección en general, por ejemplo. Entonces, tal como sucedió con la famosa cinta, el esparadrapo, ¿no?
También fue una casualidad. Se estaba intentando reproducir una cinta que sirviera para grabación y se encontró el esparadrapo, que sirve para todo lo que ustedes han observado. Y dentro de lo que es las técnicas de esterilización, por ejemplo, que actualmente pues se utilizan técnicas más modernas, lo que antes era la esterilización. En algunos lugares, en sala de operaciones mismo, había una central de esterilización. Ahora en los hospitales más modernos, las centrales de esterilización ya quedan alejadas, es decir, separadas de lo que es el quirófano. Y esto se entiende porque ya son zonas especiales donde, de acuerdo a lo que han expuesto sus compañeros, se lleva a cabo pues todo un procedimiento para tener un buen resultado en lo que es el material que se esteriliza o que se desinfecta. La presencia de un personal capacitado siempre es importante, porque no pueden haber fallas. En algún grupo de prácticas yo les expuse una experiencia que tuvimos, ¿no? Como caso clínico. Estábamos por iniciar una cirugía y yo, que soy siempre muy observador, mi papá, mi mamá me decían: tú eres muy observador, de todo te fijas. Y creo que tenían razón. El asunto es que yo estaba ya lavado, estaba esperando, me puse guantes, pero no me vistieron todavía, estaba esperando que entre la señorita enfermera. Y la señorita enfermera pues entra con su carro de material y a mí se me ocurre mirar el control de esterilización, que es una cinta de color blanco con rayitas blancas que ustedes ven, los que han visto esto, y que cuando se esterilizan se transforma en rayas negras. Entonces yo miré la ropa pues y veo que las rayas estaban amarillas. Y ya la enfermera estaba abriendo la sábana grande donde estaba esta cinta, que ya la había sacado inclusive y se la pegó al pecho. Entonces yo le dije: un ratito. ¿Qué pasa, doctor? No te muevas. No te muevas de donde estás. Pero, doctor, ¿qué tiene usted? No te muevas. A la circulante le dije: señorita, llame a la jefa. Pero, doctor, ¿qué tiene? Usted está loco. Llamen a la jefa, es todo, nada más. Entonces, con regaño, fue la circulante, pues la enfermera 2, fue y llamó pues a la jefa, ¿no? Y a la enfermera jefa le digo: fíjate en esa cinta que tiene la señorita en el pecho. La acaba de sacar del envoltorio de ropa que está preparando para la cirugía. ¿Cuál, doctor? Me dice, todavía se acerca y le digo: mira, le digo así, ¿no? ¿Este es el que te has pegado ahorita? Sí, yo me he pegado ahorita. Observa bien, le dije así a la enfermera jefa. La enfermera jefa miró, volteó y me miró. Uy, doctor. Sí, pues, uy, le digo, uy. Y sonreí, ¿no? ¿De ahora qué hacemos? ¿De dónde has sacado esta ropa? Ya estaba en la sala de material estéril. ¿Cómo va a estar en la sala de material estéril? Lo que hice en la zona limpia, acá en lo que han hecho, ¿no? Sí, de ahí lo he sacado. A ver, vamos a ver. Fue y revisó. Y para mi suerte habían 2 equipos más, porque revisaron todos, 2 equipos más que no estaban con control de esterilización. Se llama eso control de esterilización. No habían esterilizado ese material, imagínense. O sea, habían 2 operaciones más que iban a hacer en el cual iban a utilizar ese material. Lógicamente, ¿quién iba a ser el pagano? El paciente, pues, ¿no? Y lógicamente el cirujano que iba a operar, porque se le iba a infestar su herida y todo lo demás. Problema serio. Entonces, bueno, no hicimos más comentarios, solamente le dijo: ¿sabes qué? Sácate un material que esté estéril. Fue, trajo. No sé, después ya yo terminé la cirugía, ya me salí. Hubo revuelo en sala de operaciones. Bueno, se reunieron a la salida, pero hubo una tremenda trifulca.
Pero imagínense ustedes si por curiosidad no observo que el control de esterilización estaba no adecuado. Entonces, a mis residentes internos siempre les inculco, a mis alumnos como ustedes, les cuento esto como experiencia, porque sé que en algún momento algunos de ustedes van a ser cirujanos, ¿no? Y siempre van a estar en la misma situación. Entonces van a mirar y cuando miren el control de esterilización van a decir, ah, el doctor Tamayo me dice, a ver, ¿cómo está el control de esterilización? Ah, está bien, ah, perfecto. Ya opero tranquilo, ¿no? Eso como experiencia les cuento, pues, evidentemente, ¿no? Ahora, en lo que significa la desinfección de alto nivel, siempre hay que cumplir con los minutos, las horas, ¿no? El SIDEX normal, pues que es 30 minutos de desinfección de alto nivel, y el SIDEX OPA, que se le llama ahora, es 10 minutos, hasta 5 dicen, ¿no? Pero le damos 10 por seguridad. Y ese material ya está listo para poder ser utilizado, pero deben cumplirse los tiempos, ¿no? Eso de un material que se cae y le paso isodine de repente nomás, no funciona, ¿no? No debe ser. Como yo siempre he sido el encargado de hacer este seminario, asepsia, antisepsia, esterilización, soy pues, entre comillas, el experto, ¿no? en todo lo que es esto. Y me ha servido para hacer un trabajo, ¿no? del isodine, que básicamente pues tiene menores ventajas, ¿no? Tiene menores ventajas. Entonces no es lo que antes se decía, entonces ahora ya no se está usando alto, como antes. Entonces es lo que puedo comentarles dentro de lo que es mi experiencia. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta o comentario? Muy bien, jóvenes. Respecto a las preguntas, el doctor Montanche siempre me pide que le hagamos 7 preguntas de seminarios. O sea que así lo vamos a hacer. Las preguntas van a seguir básicamente de lo que sus compañeros han expuesto. Como se ha grabado, básicamente ustedes estudien de ahí, desarrollen su cuaderno de teoría virtual o físico y también su guía de prácticas virtual o física y desarrollen muy bonito este tema, ¿no? Que es muy importante, como lo han visto. Como se dice, la desinfección y la esterilización es la base de una buena cirugía. El lavado de manos, una buena vestimenta y todo lo demás. Va a disminuir muchas posibilidades de infección y complicaciones en la cirugía. Entonces, siempre a tener en cuenta todos estos principios, jóvenes. Muy bien, si no hay ningún comentario, entonces les agradezco a todos ustedes su participación, a quienes han expuesto, lo han hecho muy bien, los felicito. Han hecho una aplicación moderna de lo que se está haciendo ahora, asociado a los métodos antiguos, y en lo que significa la vestimenta, por ejemplo, también es algo novedoso y moderno, lo que es las EPIs o EPPs, ¿no? Que se están utilizando ahora. Debemos tener estos conceptos bien claros porque en algún momento algunos de ustedes probablemente van a ser personal quirúrgico y van a tener que saber comportarse también. Desde ya tienen el conocimiento. Ya la aplicación ya viene con la práctica, lógicamente. Muy bien, jóvenes. Un gusto de haber estado con ustedes. Nos estamos viendo